Bueno, buenas noches, soy el doctor Ricardo Obregón y en esta mesa de amiloidosis el tema que me toca es hablar del impacto que tiene la resonancia magnética en la amiloidosis, en su diagnóstico, en su clasificación y para seguirlo en pronóstico. La amiloidosis todos sabemos que es un sistema, una patología infiltrativa. En esta patología infiltrativa todo el sistema sistémico del ser humano está comprometido, el cerebro, el hígado y el corazón como parte de él. El 33% de las veces el miocardio está comprometido y cuando el paciente tiene síntomas tiene una mortalidad altísima de que está alrededor del 50% a los 2 años. Por lo tanto, los cambios morfológicos que nosotros podemos diagnosticar, como ya fue visto en esta mesa previamente, mirando con ecocardiografía, nosotros podemos clasificarlas también por medio de resonancia magnética. Los espesores parietales, la función ventricular, el strain, como van a ver ahora también, o como las alteraciones de infiltración en sí misma. Fíjense que un miocardio normal tiene las fibras miocárdicas unidas, todas juntas, como se podrá ver acá, con muy poco espacio intersticial. El espacio intersticial, en el cual tenemos las arterias, las venas y el estroma que sostiene a los miocitos, generalmente está alrededor de hasta el 24% de la masa total del miocardio. Cuando tenemos amiloide metida en este espacio intersticial, acá lo vemos rosado, fíjense, es un gran volumen que está comprometiendo no solamente la contractilidad, sino también la relajación. De las clasificaciones, como ya habían hablado anteriormente, fíjense que la AL amiloidosis es un tipo de amiloidosis que es adquirida, no es contagiosa y no es hereditaria. Generalmente es rápidamente progresiva, por lo tanto es muy importante saber las causas de este tipo de amiloidosis y no saber cuál es la otra amiloidosis que a la que nosotros podemos marcar, que es la TTR amiloidosis. La TTR amiloidosis puede ser hereditaria o puede ser de otro tipo, amiloidosis senil. Este tipo de amiloidosis es la que se trata con los fármacos que actualmente están tan de boga. Por lo tanto, es importante llegar al diagnóstico de este tipo de patología. Fíjense que de todos los criterios que tenemos, o los métodos que tenemos para llegar al diagnóstico de amiloidosis, acá tenemos en la primera columna, son los criterios electrocardiográficos, en la segunda, la ecocardiografía. En la ecocardiografía con el electrocardiograma, fíjense, arrima el diagnóstico en el 88% más o menos, pero con una muy baja especificidad. Lo que impactó en el diagnóstico realmente es la resonancia magnética nuclear que vemos en esta cuarta columna con el contraste con gadolinio. Fíjense que la sensibilidad, la especificidad está arriba del 80 o 90%. Lo mejor que tenemos que hacer para que esto les quede claro cómo se aplica la resonancia magnética, en este caso podemos ver un hombre, 57 años, con disnea progresiva, fibrilación auricular y una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto. Fíjense los espesores parietales, 20 de septum, el ventrículo no estaba dilatado, pero la aurícula izquierda sí estaba dilatada. Por lo tanto, tenemos dilatación vía auricular, fibrilación auricular y volúmenes ventriculares que estaban conservados, con una caída de la fracción de eyección. ¿Qué nos puede ayudar la resonancia? Con una muy buena definición podemos ver aumento del espesor del septum intraauricular, por ejemplo, y podemos evaluar todos los espesores miocárdicos en toda la circunferencia cuando cortamos desde la base hasta la punta. Por lo tanto, las grandes hipertrofias podemos diferenciarlas y podemos tener una mejor visualización de fibrosis o de hipertrofia en lugares donde la ecocardiografía por ahí se le escapa. Este paciente, que es el mismo paciente que estábamos viendo, fíjense lo que pasa. Cuando nosotros empezamos gadolinio, vemos que hay una captación de gadolinio intramiocárdica. No está en un segmento localizado como podría ser anterior cuando estamos hablando de enfermedad coronaria. No, es una infiltración generalizada. Y muchas veces, cuando es muy generalizada, nosotros no podemos determinar cuál es la región que tiene captación de gadolinio porque no podemos comparar. O sea, esa falta de comparación, muchas veces, como se ve acá en nuestro paciente, fíjense, intramiocardia, muy buena captación de gadolinio intramiocárdico y acá no tiene tanta captación. Entonces, en la comparación, podemos decir que es una captación intramiocárdica de una sustancia. En este caso, como estamos hablando de amiloidosis, es de sustancia amiloide. Todo proceso que impacte sobre el corazón, ya sea isquémico, ya sea infiltrativo, ya sea inflamatorio, va a provocar parches con edema. Ese edema nosotros lo vamos a ver con resonancia con las secuencias de T2. El edema, cuando vemos este corte miocárdico, fíjense que este es el ventrículo izquierdo, lo vamos a ver acá más blanco en comparación a esto que es más oscuro. Esto es miocardio normal.
y el edema con el T2 se ve más claro. O sea que este territorio está sufriendo cambios inflamatorios con una infiltración no solamente de sustancia amiloide, sino también de un proceso inflamatorio causada posiblemente por esta sustancia amiloide. Acá vemos que nuestro paciente, en los cortes, mala función ventricular, y vemos como la captación de gadolinio en el miocardio es absolutamente irregular. No tenemos un territorio que puede ser miocárdico, por ejemplo, la de circunfleja. No, acá tenemos todo comprometido. Vemos desde la punta, cara inferior, la cara lateral, vemos el septum interauricular intramiocárdico, ¿no es cierto? O sea que definitivamente con resonancia podemos ver estas imágenes y nos ayudan definitivamente para hacer el diagnóstico. Inclusive podemos cuantificar la cantidad del contraste que se encuentra, o sea, la cantidad de sustancia amiloide. En nuestro paciente tenía 69 gramos y comprometía el 29% del total del miocardio. Esto ya fue publicado mucho antes y habíamos visto que los pacientes que tienen estas infiltraciones, cuando vemos la pieza anatómica, coinciden perfectamente bien con las áreas de captación de sustancia amiloide. Entonces podemos decir con mucha precisión que nuestro paciente tiene 69 gramos de sustancia amiloide que compromete el 29%. Esta es otro paciente, mujer, 46 años, con disnea progresiva. Ya nos habíamos visto anteriormente dilatación biauricular con la función sistólica conservada. Pero ¿qué pasa? Todos los parámetros nos dicen que hay restricción al llenado ventricular, con fibrilación auricular nuevamente, y fíjense el patrón que tiene. Muy buen strain en la parte de la punta y cae en segmentos basales. Esto nos hace pensar que tenía una amiloidosis. Se le hace la resonancia y encontramos estos hallazgos. Fíjense, captación subendocárdica, como podrán ver, de la sustancia amiloide, que compromete toda la estructura subendocárdica en la parte media ventricular, en la punta y en la parte media ventricular, sin lugar a dudas. No solamente eso, sino que también se ve que la aurícula izquierda, que estaba fibrilada, tiene captación y se ve en forma blanca. Esta imagen blanca nos está diciendo a nosotros que la aurícula tiene un compromiso, como se ve acá, por sustancia amiloide. Entre el 60 al 67% de los pacientes con amiloidosis cardíaca van a tener una captación auricular y fibrilación auricular. Y eso es coincidente con los que habíamos ya hace muchísimos años atrás visto, que los pacientes con amiloidosis presentan un septum interauricular mucho más grande, en este caso tienen casi 9 milímetros, 8 milímetros y medio, en relación a los pacientes normales y a los que tienen algún otro tipo de miocardiopatía infiltrativa. O sea que lo que vemos con resonancia también lo estábamos viendo con ecocardiografía previamente. Ahora bien, ¿qué son los mapping? Los mapping que hacemos con resonancia podemos tener T1 mapping, T2 mapping, el volumen extracelular y el T2 estrella mapping. Este último lo utilizamos simplemente para ver la sobrecarga de hierro, generalmente. El mapping es una mapa de nuestro miocardio, como vemos acá, le ponemos un ROI y vemos y cuantificamos y nos da un número. O sea, es una cuantificación de intensidad de nuestro miocardio, para que ustedes entiendan. Cada una de las patologías va a tener un tiempo de T1 mapping diferente. Entonces vamos a tener pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que vemos acá. En la segunda columna, fíjense, es una amiloidosis, AL amiloidosis, y pacientes que tienen TTR amiloidosis van a tener un T1 mapping diferente. Comparando el tiempo del T1 mapping que vemos en esta columna de las ordenadas, y acá tenemos el volumen extracelular, que es la cantidad de masa comprometida en porcentaje, fíjense, podemos determinar y por lo menos arrimar el diagnóstico para el paciente si tiene un Fabry, si tiene normal, si tiene miocardiopatía hipertrófica dilatada o si tiene algún tipo de las amiloidosis. Las amiloidosis tienen un gran volumen extracelular ocupado por la sustancia amiloide y un tiempo muy alto en el T1 mapping. Fíjense que hacemos la coordenada y sacamos los diagnósticos. Acá lo mismo, amiloide tiene T1 nativo muy alto y volumen extracelular muy alto. De esa forma nosotros comparando podemos llegar a un diagnóstico de qué tipo de amiloidosis estamos teniendo. Y en este caso clínico, 58 años, disnea progresiva, que vemos los criterios de Carroll caído del electrocardiograma, vemos hipertrofia en la ecocardiografía, fracción de eyección conservada y volúmenes auriculares muy grandes. La ecografía ya nos estaba arrimando el bochín y teníamos una fracción, un strain longitudinal, fíjense, del 18%, pensando en esto. Pero ¿qué pasa? Un hombre de este tipo le hacemos la resonancia y empezamos a mirar si tenemos criterios. Fíjense acá, captación auricular
del contraste. Fíjense, las válvulas también estaban comprometidas por la sustancia de amiloide. Acá habíamos dicho que eran fibrilaciones auriculares entre el 60 y el 67%. Vemos que la motilidad estaba conservada, pero que en la captación de gadolinio vemos subendocárdico, intramiocárdico, que no respeta un patrón coronario, y esto nos va llevando al diagnóstico de amiloidosis. No solamente eso, sino que los músculos papilares en este caso tenían 20 por 12 milímetros, cuando es normal que tengan 10 por 10 para abajo. O sea que teníamos una infiltración miocárdica vista por el gadolinio e hipertrofia de los músculos papilares. El T1 mapping, fíjense, nos dio alto, normales debajo de 1290 para 3 Tesla que utilizamos nosotros, tenía 1400, y a su vez tenemos el volumen extracelular de 45, o sea que teníamos muy alto el volumen extracelular, y lo único que estamos diciendo es que entre las células del volumen extracelular, el 45% del miocardio está ocupado por una sustancia que se mete entre el tejido miocárdico precisamente. Cuando el volumen extracelular es menor del 59% del compromiso miocárdico, tiene una buena sobrevida, pero si es más del 60% de volumen extracelular comprometido por la amiloide, esto tiene una muy pobre sobrevida en el seguimiento a 65 o 70 meses. Ahora bien, estos pacientes tenemos así, lo hemos sospechado con el electro, hemos diagnosticado con resonancia, esto ha sido positivo, ahora queremos saber si es TTR amiloidosis o no TTR amiloidosis. Para eso tenemos que utilizar el difosfato de tecnesio, la cámara gamma ósea. Fíjense, cuando nosotros vemos, esto es un normal, no tenemos que ver marcado el corazón cuando no tenemos una captación con amiloidosis. Pero en la amiloidosis, cuando con el difosfato de tecnesio me marca el corazón y lo comparamos con el lado contralateral, eso significa que el paciente tiene una amiloidosis TTR amiloidosis. Por lo tanto, es una forma en la cual nosotros podemos diferenciar si tiene una TTR amiloidosis o es simplemente una AL amiloidosis. El strain por resonancia magnética, esto es strain por resonancia, coincide muchas veces la caída del strain, fíjense que esto es de 0, esto es 5, el promedio está alrededor de 5 centímetros por segundo de strain de caída, de porcentaje. Fíjense que cuando está bien el strain, el gadolinio es negativo. Pero cuando hay caída del strain por resonancia, el gadolinio es positivo. Por lo tanto, la infiltración vista por gadolinio seguramente va a coincidir con un strain caído visto por ecocardiografía. Y al revés, lo mismo. El ecostrain que nos dé caída por ecostrain seguramente me va a dar captación de gadolinio positivo con resonancia magnética. Y esto es lo último que se está viendo, que es la TC multislice. ¿Cómo se puede comparar? Fíjense, pacientes sin TTR amiloidosis van a tener una falta de captación con el difosfato de tecnesio en la cámara gamma, y fíjense que el mapa polar va a ser bastante homogéneo. Pero si el paciente tiene una TTR amiloidosis, el mapa polar va a tener una captación tardía, como se veía con resonancia, también la vamos a ver con TC multislice. O sea que esto es lo último que está apareciendo y que nos puede ayudar también en estos pacientes. Para culminar, entonces tenemos primero que diagnosticar la amiloidosis. La resonancia magnética la diagnostica con los cambios morfológicos, dilatación biauricular, espesamiento del septum interauricular y la captación de gadolinio. Definitivamente con esto hacemos el diagnóstico. Después podemos tipificar si es tipo TTR amiloidosis o AL amiloidosis. De esa forma, con los tipos de T1 mapping y cuantificar cuánto tiene de compromiso el volumen extracelular de la sustancia amiloide, podemos tipificar qué tipo de amiloidosis estamos teniendo. Y después de cuantificar eso, podemos decir si es más del 60% de la masa miocárdica está ocupada, tiene mal pronóstico, y si es menos del 60%, tenemos la oportunidad de hacer un tratamiento porque el pronóstico no es tan malo. En el seguimiento podemos hacerlo con resonancia, podemos hacerlo con ecocardiografía perfectamente bien, y ahora también por medio de tomografía multislice y la retención tardía del contraste. Espero que esto haya servido para aclarar un poquito las ideas de este tema. Muchas gracias por su atención. Gracias.